Buenas tardes a todo el mundo. Oficialmente presentados esta segunda sesión de la cuarta edición de la Mastermind. Hoy tenemos desde Burgos a Paula María Blanco Oribe, fisioterapeuta afincada en Burgos. Buenas tardes, Paula. Bienvenida. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Dispuestos a aprender un poquito más de Fisio-Respi? Venga. Yo creo que sí. ¿Quién es Paula? Os diréis. Que seguramente que por redes la hayáis visto en más de alguna ocasión con peques y no tan peques y trabajando con la fisioterapia respiratoria. Paula, voy a leer un poquito su currículum para que lo ubiquemos también. Grado en fisioterapia, mención en pediatría por la Universidad de Valladolid. Tiene un máster universitario en Fisio-Respi y cardíaca con la Universidad Autónoma de Madrid, experta en fisioterapia neurológica por la Complutense de Madrid y doctora en cuidados de salud, estudios que ha terminado el año pasado con la Complutense de Madrid. Su tesis doctoral se llama Evaluación de calidad de vida y la tolerancia al ejercicio en niños y adolescentes con fibrosis quística. Y no solamente por el título, pero le han puesto cum laude en el doctorado, o sea que doctora Paula la podemos llamar a partir de ahora en la presentación. Y aparte está trabajando en el Centro Equilibrio de Fisioterapia. Y yo sé que no solamente todo esto, Paula, sino que también tienes experiencia fuera de España. Dando algo de docencia, intentando divulgar un poquillo también, sobre todo la Fisio-Respi, ¿no? Que siento muchas veces que es como una especialidad un poco infravalorada o poco conocida. Pasa aquí en España y pasa en otros países, entonces, bueno, intentando hacer un poquillo esa labor también. Pues lo vamos a ver en breves instantes. Ya trajimos un perfil más novedoso en el formato de las charlas, como el lunes con Adriana. Si no lo habéis visto, pues os metéis en el vídeo de YouTube cuando esté subido, cuando estéis viendo esto en redes sociales, el primer vídeo con Adriana. Hoy también traemos a una persona que pues está emergiendo en el mundo de la docencia, de la divulgación, y que está bien también traer caras nuevas y no tan conocidas para tenerlas como referentes. En este caso, como digo, fisioterapia respiratoria. Yo ya me callo, Paula, quito la cámara y todo esto tuyo. Cualquier cosa te lo vamos diciendo por pinganillo. A por ello. Vale, perfecto. Vale, vamos a presentar. Vale, ahí lo veis bien, ¿verdad? Vale, espero que se vea bien. Voy a probar que me deja. Eso es. Vale, pues nada, muchísimas gracias, Alberto, por la presentación. Para mí es un placer estar en esta cuarta Mastermind hablando de un tema que, como podéis ver con mi formación, pues es un tema que me apasiona, ¿no? Que es la fisioterapia respiratoria, pero también en un grupo de pacientes en concreto que es el paciente neurológico. Me encanta este formato, ¿no? que organiza el colegio, porque luego nos permite tener un debate y nos permite resolver dudas y preguntar cosas, y yo también lanzaré alguna pregunta, porque esta charla me viene, ¿no? de un pensamiento que me ocurre muchas veces en consulta, y es que cada vez tenemos más pacientes cuya patología de base es la patología neurológica, pero que acuden por problemas respiratorios, ¿no? Y normalmente esto pasa cuando hay un evento complicado, ¿no? Por ejemplo, un paciente, pues se me ocurre, con un ictus, que ha tenido una neumonía por una broncoaspiración y tras el ingreso hospitalario, durante el ingreso hospitalario recibe fisioterapia respiratoria y luego muchas veces en clínica pues nos derivan a estos pacientes, ¿no? Y mi pregunta siempre es, ¿qué podríamos haber hecho nosotros como fisios antes de este evento tan perjudicial para este paciente para prevenir este evento o para prevenir las secuelas tan duras que muchas veces deja, ¿no? Entonces, espero que nos ayude un poquito a reflexionar y a pensar si podemos hacer un abordaje más amplio en este grupo de pacientes neurológicos en global, ¿vale? Porque ya veréis que vamos a hablar de varias patologías. Vale, como objetivo de esta Mastermind, bueno, vamos a intentar comprender la importancia de la fisioterapia respiratoria en pacientes neurológicos. Veréis que soy bastante incisa en dar importancia también a la fisiorespi, porque la mayoría de estos pacientes reciben un diagnóstico con un apellido neurológico, entonces lo que buscan es pues rehabilitación, que muchas veces llamamos neurológica, rehabilitación motora, pero dejamos de lado esta otra parte respiratoria, ¿no? Vamos a intentar darle la importancia que considero que se merece.
Lanzo una primera pregunta. ¿Es eficaz hacer un papel preventivo en este sentido? Vamos a ver luego en el debate que sale y que adquirimos también de la charla. Traigo evidentemente evidencia científica, ¿no? Cosas que están ya estudiadas que nos van a ayudar a comprender en qué cosas podemos ayudar, cosas que ya sabemos que sí que se pueden hacer y que son seguras y que aportan beneficios a estos pacientes, y ver en definitiva qué podemos hacer nosotros, ¿no? Cuando nos llega un paciente neurológico que vemos que puede tener un riesgo respiratorio asociado. Vale, traigo en las primeras diapositivas un poco la cara un poquito amarga, ¿no? Y es que muchas de las patologías neurológicas tienen como primeras causas de mortalidad asociados problemas respiratorios. He traído varias, ¿vale? No me quiero extender muchísimo en esta parte porque hay muchísimas enfermedades neurológicas, pero he traído varias de las que más nos encontramos en consulta y que creo que también porque tienen una incidencia alta. En pacientes con ictus vemos que la segunda causa de mortalidad son los problemas respiratorios. La neumonía ocupa un 10 o un 20% de la mortalidad en pacientes hospitalizados con ictus y la insuficiencia respiratoria un 5 o 10%. Vemos que son porcentajes bastante altos y además de darse en el ámbito hospitalario se va a dar después cuando el paciente se vaya a su casa o vaya a su centro de día o a una residencia o a donde vaya, ¿no? Así que creo que estos datos debemos tenerlos en cuenta. También otras alteraciones relacionadas con el sistema respiratorio, por ejemplo, el embolismo pulmonar también ocupa entre el 1 y el 5% de la mortalidad de estos pacientes. Otro paciente totalmente diferente, por ejemplo, los pacientes con síndrome de Down, sabemos que también cada vez viven más, tienen una longevidad más alta. Por ahí. Bueno, tienen una longevidad más alta, son pacientes que cada vez son mejor controlados. Su primera causa de mortalidad sabemos que es el problema cardíaco. Pero también aparece como segunda causa de mortalidad las infecciones respiratorias, entre un 15 y un 25%. Y también otros problemas asociados como la apnea del sueño y los problemas respiratorios crónicos, entre un 10 y un 15%. Entonces, este otro paciente que no tiene nada que ver, por ejemplo, con el paciente con ictus, debido a su sintomatología, también presenta estos problemas respiratorios. Vamos a hablar, por ejemplo, también, no sé si me salta una, no, de la esclerosis múltiple. En este caso, aparece como primera causa de mortalidad en estos pacientes, entre un 30 o 40% de los pacientes con esclerosis múltiple fallecen por infecciones respiratorias y como tercera causa también aparece de nuevo un síndrome más crónico de insuficiencia respiratoria, entre un 15 y un 25%, por lo que vemos que en esta patología de gran relevancia tratar y prevenir los problemas respiratorios. Y por último, la parálisis cerebral, de nuevo, es la primera causa de mortalidad. Las infecciones respiratorias, las neumonías, entre un 30 a 40%. También trastornos más crónicos como la insuficiencia respiratoria vuelve a ocupar entre un 15 y un 20%. Y también el riesgo de aspiración, en este caso por problemas de deglución, el riesgo de aspiración, broncoaspiración aumenta y entre un 10 y un 15% de los pacientes con parálisis cerebral tienen esta causa de mortalidad. Indicar que estas son 4 patologías que he querido traer por ofrecer datos, pero que si nos vamos a síndromes raros, otras patologías como la ELA, etcétera, vuelven a repetirse estas causas de mortalidad asociadas al sistema respiratorio. Decir también que no solo porque causen el fallecimiento de estos pacientes en un porcentaje relevante, sino que afecta su calidad de vida y afecta muchas veces a nuestro propio trabajo como fisioterapeutas, lo veremos más adelante. La pregunta sería la siguiente: ¿qué le ocurre al sistema respiratorio cuando hay una patología de origen neurológico? Pues al igual que vemos que se afecta la musculatura motórica del resto del cuerpo, se afecta también la musculatura orofaringea. Muchas veces para los fisios una gran olvidada, ¿no? La tenemos ahí en el esquema superior, toda la musculatura relacionada sobre todo con la deglución y la fonación.
Se altera, son pacientes que su tono de voz baja, el volumen al que es capaz de hablar es bajito, la deglución muchas veces es ineficaz. Aquí trabajando de mano con los logopedas podemos ver cómo no son capaces muchas veces de deglutir todas las texturas, por lo tanto aumenta el riesgo de broncoaspiración y se produce también una tos ineficaz. ¿Qué significa esto? Que cuando estos pacientes tienen secreciones ya acumuladas en vía aérea alta, en vez de hacer una tos eficaz, fuerte, que sea capaz de provocarles una expectoración, se quedan a medias. Entonces necesitan toser más veces, por lo que hay más fatiga todavía de esta musculatura dentro de un contexto de que es una musculatura ya afectada. Aparte de la musculatura orofaringia, evidentemente se afecta toda la musculatura respiratoria. La musculatura inspiratoria, principalmente músculo diafragma y todos sus accesorios, musculatura del cuello, intercostales externos y musculatura de la caja torácica, y también la musculatura que ayuda a la expiración, toda la musculatura abdominal e intercostales internos. ¿Qué pasa con estos pacientes? Tienen un patrón respiratorio alterado, normalmente nos encontramos en la mayoría una hipoventilación, es decir, una reducción de aire en la zona basal de ambos pulmones o de uno de ellos en el caso en el que hay, por ejemplo, una hemiplegia, y esto provoca que haya un aumento de la frecuencia respiratoria. Por lo tanto, un aumento de gasto de energía y un patrón respiratorio que suele ser muy poco eficaz. A esta hipoventilación, evidentemente, se le asocia una reducción de la capacidad pulmonar y esto provoca una rigidez de la caja torácica. Ambas afectaciones, tanto de la musculatura orofaringia como la musculatura respiratoria, provocan un síndrome respiratorio que englobaríamos dentro de los síndromes restrictivos, ¿vale? Vamos a verlo un poquito más detallado en la siguiente diapositiva. Ay, no se me ve aquí en Drive, me cachis la mar. No sé si puedo compartir un segundo la otra presentación. Lo intento. A ver. Adelante, deja la presentación y busca la otra si puedes, no hay problema. Sí. ¿Aquí lo veis, chicos? Sí. Sí, vale. Vale, es que necesito que se vea porque se entiende muchísimo mejor el círculo vicioso en el que entran estos pacientes, ¿no? Para mí es muy importante entender que desde el primer momento en el que aparece un diagnóstico con una enfermedad neurológica, esta afectación neuromuscular desde el momento 1 va a afectar al sistema respiratorio, ¿vale? Vemos como primera causa una reducción de la contractibilidad muscular, evidente en todos estos pacientes a nivel muscular global, provocando un acortamiento y una rigidez muscular. Esto afecta también a la musculatura respiratoria de la que hablábamos antes. Esta poca activación muscular reduce la movilidad de la caja torácica. Sabemos que las articulaciones dentro de la caja torácica tienen un rango de movimiento muy pequeñito, pero este rango de movimiento es necesario, lo necesitamos para coger todo el aire posible en la inspiración y necesitamos que luego vuelva a su ser para poder colapsar el pulmón en la expiración y poder expectorar en el caso de que haya un aumento de secreciones. Esta reducción de la movilidad de la caja torácica crea una rigidez que es una resistencia que el pulmón después va a tener que vencer. Entonces, si a estos pacientes les sumamos que tienen poca fuerza a nivel muscular con una resistencia extra provocada por su propia rigidez de la caja torácica, les estamos poniendo las cosas muy, muy difíciles, ¿vale? Ya a nivel interno, el pulmón dejaría de tener la complianza pulmonar que tenía de base, ¿vale? Complianza, si no estamos asociados a este término, es la capacidad que tiene el pulmón de expandirse de forma máxima en una inspiración forzada, pero también de colapsarse y volver a su ser cuando expiramos todo el aire del pulmón, ¿no? Esa elasticidad la necesitamos para que todo funcione de forma correcta. Evidentemente provoca una expansión incompleta a nivel pulmonar.
se pierde la elasticidad del pulmón y también la creación del surfactante pulmonar, que si recordamos es este liquidito que tienen los pulmones que lo van generando poco a poco para facilitar el intercambio de gases. Así que si todo esto se afecta a nivel global, luego lo que vamos a tener es una saturación de oxígeno muy, muy bajita, de tal forma que eso también afecta al día a día de nuestros pacientes en otros términos como puede ser en la propia digestión, a nivel de atención, a nivel de funcionamiento cerebral, a nivel de seguir órdenes, de lo que nosotros le podemos pedir también en una rehabilitación más enfocada en la recuperación motora, ¿no? Si se reduce la elasticidad pulmonar, se reduce la ventilación, normalmente lo que os comento, sobre todo en la zona de las bases, y aquí aparece el cúmulo de secreciones. Si entra menos aire al pulmón, las secreciones se van a acumular y en las zonas donde hay poca ventilación va a ser muy difícil moverlas de ahí. Si no hacemos nada, evidentemente. Entonces, esto aumenta las infecciones respiratorias, a veces son pacientes que acaban teniendo resistencia a ciertos antibióticos y nuestra labor, con ayuda de otros profesionales, es romper este círculo vicioso que se crea en cualquiera de los estadios, porque si vemos un recién diagnóstico, podemos empezar a trabajar desde el momento 1 esa movilidad de la caja torácica y esa contractibilidad muscular, y si ya nos llega con un acúmulo de secreciones considerable, pues tratar de que el paciente pueda expectorar y sacarlas para que el riesgo de neumonía, infecciones y otras complicaciones sea menor. Me voy a volver a la presentación de antes, a ver si puedo. Vale. Vale. ¿Qué síntomas podemos ver en nuestros pacientes que nos permiten sospechar de que algo pasa a nivel respiratorio? Pues en primer lugar la dificultad respiratoria, sensación de ahogo o disnea, si vemos que directamente pueden expectorar secreciones, si escuchamos acúmulo de secreciones en las vías aéreas, ya sea con el fonendo a nivel más profundo, pero muchas veces incluso en vía aérea más alta podemos escucharlas de forma externa. Si el paciente tiene tos, si nos indican dolor torácico, si aparece fiebre, si notamos al paciente somnoliento o aletargado con menos energía de lo normal, y también se aparece una disminución de la tolerancia al ejercicio. Por ejemplo, en un paciente que tiene marcha, pues vemos que en vez de ser capaz de moverse la longitud que suele hacer en su día a día normal, si esta disminuye, ¿no? Dentro de la valoración de fisioterapia respiratoria con estos pacientes valoramos la bomba muscular respiratoria que hemos explicado antes, la ventilación alveolar, auscultamos a ver si hay alguna zona del pulmón en la que no está entrando el aire correctamente. La capacidad oxígena, muy importante, la valoraremos con el peak flow, ¿vale? Con ayuda de una mascarilla si necesitamos valorar la tos o si nos vale con el plico flujo expiratorio, pues simplemente con uno de los tubos individuales para ver la capacidad oxígena de los pacientes. Esto mide en litros por minuto la fuerza de los pacientes, no sé si se ve bien o si se desenfoca. Los litros por minuto nos indican la fuerza con la que el paciente puede expectorar. Y también valoramos la competencia de los músculos vulvares, todos ellos que se encargan de proteger la vía respiratoria para que no haya aspiraciones de la saliva, de secreciones o de comida. Vale, en cuanto a la intervención, sabemos que hay muchísimas técnicas de elección dentro del campo de la fisioterapia respiratoria. Se realiza siempre una evaluación previa, vemos si hay alteraciones estructurales. Estos pacientes muchas veces tienen escoliosis, cifosis, pectum excavatum, varios problemas que tenemos que tener en cuenta y que nos van a dar pistas a la hora de nuestra intervención. Auscultamos también a nuestros pacientes, como comentaba antes, medimos saturación de oxígeno, evaluamos la tos, el tono diafragmático, el patrón respiratorio que tienen, que normalmente va a ser apical, respirando más con la zona superior. Nos buscamos un objetivo de fisioterapia respiratoria, ya sea a corto plazo o a largo plazo. Evaluamos en función de la sintomatología del paciente lo que vamos a trabajar.
no es lo mismo un paciente que viene sin secreciones, en los que puedo trabajar más la prevención, por ejemplo, entrenando musculatura respiratoria, que si viene con secreciones que me tengo que centrar en moverlas y en sacarlas de ahí para que no se le compliquen, ¿no? También, que supongo que saldrá después en el debate, depende del grado de colaboración del paciente, adaptaremos unas técnicas u otras. Normalmente combinamos técnicas para que sean más eficaces y volvemos a reevaluar, ¿vale? Muchas veces en la misma sesión, muchas veces en sesiones futuras, con la ayuda del Peak Flow, como os mostraba antes, pruebas de tolerancia al ejercicio, prueba lanzadera, prueba de 6 minutos marcha, de puesta en pie, etcétera. Y también tenemos cuestionarios de calidad de vida que nos ayudan a marcarnos objetivos y a medirlos de forma concreta. Breve repaso por las técnicas que tenemos. Técnicas de expansión pulmonar, ventilación dirigida. Normalmente pedimos una respiración que sea diafragmática, en el que el diafragma tenga una labor importante como músculo principal y que permita la ventilación de las bases pulmonares. También el EDIC, ejercicio de cúbito inspiratorio controlado, que sabemos que se hace de cúbito lateral para ventilar más el pulmón superior, en el que usamos también una apnea para conseguir ventilar más el pulmón superior. También casi todos los pacientes nos llegan, ¿no?, con el inspirímetro incentivo volumétrico. Recordad que la parte de volumen es la parte de los numeritos y no sé si se ve bien. Y la parte del flujo es la que tendríamos lateral, la de las caritas. A ver si encuentro que se enfoque, no me veo muy bien yo a mí misma, pero bueno. Nos mide el flujo, ¿no? Y podemos trabajar también para ver si el paciente va aumentando su capacidad de adquisición de volumen dentro del pulmón. Cuidado con este elemento también, porque muchas veces se frustran, ¿no?, cuando ven que no lo suben. A mí me gusta como técnica de tratamiento, bueno, pero sobre todo como técnica de evaluación, ¿no? Quizá no lo uso en todas las sesiones, pero en muchas sí que nos permite ver, hasta que haya una prueba de espirometría, otra prueba que nos permita tener datos más concretos, nos permite ver cómo mejora el paciente. Técnicas de hiperinsuflación pulmonar. En la imagen veis el air staking, que se realiza con un ambú. Nos permite hiperinsuflar al paciente para que haya una ventilación mayor, muy útil también en aquellos pacientes en los que empieza a haber rigidez torácica o la queremos revertir o queremos que no aparezca. Esta técnica nos ayuda mucho a abrir toda la zona de la parrilla costal. La respiración glosofaringia y hiperinsuflación mecánica, que se puede realizar pues con otros aparatos como puede ser el Cough Assist. En cuanto al drenaje de secreciones, bueno, tenemos técnicas de bajo flujo para secreciones profundas, como son el ETGOL y el LPR, técnicas de alto flujo para secreciones en vía aérea alta, como el TEF, el HAF o el manejo de la tos. Otros ciclos mucho más efectivos, como son el drenaje autógeno o el ciclo activo de técnicas ventilatorias para movilizar secreciones que están tanto en vía aérea profunda como en vía aérea superior. Todo ello lo solemos combinar con dispositivos de presión expiratoria positiva vibratoria, por ejemplo, la capela, ¿vale? Dispositivos que ejercen una vibración en su interior que se reparte por el sistema respiratorio a nivel tráquea, a nivel bronquios, bronquiolos, etcétera, y que esta vibración hace que se despeguen las secreciones del tracto respiratorio y nos ayudan a movilizarlas, ¿vale? Además de hacerlas mucho más fluidas y más fáciles de manejar. Y otras técnicas instrumentales, como puede ser el asistente de tos, el chaleco vibratorio, como tenéis en la imagen, el VEST, etcétera. Por último, que saldrá también ahora cuando hablemos de la evidencia científica, el entrenamiento de la musculatura respiratoria. Cada vez tenemos más dispositivos que nos permiten entrenar los músculos respiratorios. Podemos ver, por ejemplo, el Power Breath, que quizás sea uno de los más conocidos. Ahora también su versión electrónica nos permite ver la fuerza que está haciendo el paciente a la hora de la inspiración. Otros dispositivos, por ejemplo, el EMST, nos permite graduar también al paciente para realizar, en este caso, entrenamiento de la musculatura expiratoria. Tiene el mismo aparato un adaptador que cuando los juntamos trabajamos musculatura inspiratoria con el mismo aparato, con la misma válvula, así que también un aparato interesante.
o para trabajar musculatura expiratoria e inspiratoria a la vez, que sería el que tenéis más a la izquierda, que es el Origin Dual Wave, que nos permite trabajar ambas a la vez, que hemos visto que reporta mayores beneficios a la hora de la adquisición de fuerza de la musculatura respiratoria, siempre y cuando el paciente lo pueda realizar. En aquellos pacientes que no tienen tanto control respiratorio para estos esfuerzos, ahora contamos con el kit PEP-IMT+, que con ayuda de una mascarilla nos permite poner resistencias, ¿vale? Diferentes colores, nos permite trabajar la inspiración y la expiración a la vez o solamente uno de ellos y tenemos diferentes resistencias mal marcadas con colores y nos permite trabajar en aquellos pacientes pues, en los que estas boquillas no son cómodas, que también nos lo encontramos muchas veces en clínica, o pacientes que no consiguen realizar una fuerza controlada y tan amplia como la que se refiere en los otros dispositivos. Además de los beneficios ya contados, ¿qué beneficios nos puede traer mejorar la respiración de estos pacientes? Pues en primer lugar, mejora la actividad cerebral, que en estos pacientes es fundamental para también tener luego una rehabilitación mejor. Además, induce a la relajación y disminuye el estrés. Esto lo vemos muchas veces en nuestros pacientes cuando se ponen nerviosos porque algo no les sale. Muchas veces las técnicas de respiración ayudan a que vuelvan a relajarse y poder comenzar de nuevo el ejercicio que estábamos realizando. Disminuye además la frecuencia cardíaca y la presión arterial, disminuye el tono muscular global, muy interesante en aquellos pacientes con tono elevado, y además ayuda a estimular vísceras abdominales, muy interesante también para una correcta digestión, para prevenir estreñimiento, etc. Vamos a ver qué nos dice la evidencia científica a este respecto. He traído varios estudios, diferentes patologías. Hablamos, por ejemplo, de esta revisión sistemática que habla de la efectividad del entrenamiento de la musculatura respiratoria en pacientes con ictus, ¿vale? Y la conclusión de este estudio, de esta revisión sistemática, es que los estudios, al igual que en una revisión previa realizada en Australia y otra revisión realizada en Brasil, dice que 30 minutos de entrenamiento de la musculatura respiratoria 5 veces por semana aumenta la fuerza de la musculatura respiratoria después de un ictus. Además, se vieron mejoras en la función pulmonar de estos pacientes, por lo que nos indica seguridad y, sobre todo, una mejora de esta musculatura que se ve afectada de forma súbita tras un ictus. No se va a ver muy bien en pantalla. Estos son los estudios que seleccionaron, son en total 7. Podemos ver diferentes intervenciones. Hay desde respiración diafragmática con labios fruncidos, entrenamiento de la musculatura respiratoria, no nos indican el dispositivo. Podéis ver que hay diferentes intervenciones en cuanto a tiempos de duración o diferentes protocolos en cuanto a la fuerza de resistencia, pero todos ellos daban mejoras, ¿no? Sobre todo a nivel espirometría, en aquellos en los que se medían valores como la capacidad vital forzada o el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, y también la presión inspiratoria y expiratoria máxima que los pacientes son capaces de hacer, que es así que se medía en todos los estudios. Este estudio es otra revisión sistemática con metaanálisis, en este caso, también en pacientes post-ictus. En este caso está erróneo, han colocado mal la parte experimental y el grupo control, ¿vale? Está al revés. Me he repasado 50 veces el artículo y la literatura lo indica bien, pero ellos luego al hacer el metaanálisis está al revés, no sé por qué. Pero bueno, podemos ver que estos pacientes que realizaron entrenamiento de la musculatura respiratoria consiguen mejorar, en este caso en el primer gráfico podemos ver que se mejora el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, en el segundo caso la capacidad vital forzada y en el tercer caso la relación entre ambas, que es también un patrón espirométrico que solemos tener en cuenta. Y también evaluaron la prueba de la tolerancia al ejercicio, en este caso la prueba de marcha de 6 minutos, que vemos que mejoraba en la mayoría de estudios de esta revisión sistemática.
Vale, cambiando de patología, también hay ensayos en este sentido en relación con la parálisis cerebral. En este caso, estudian añadir ejercicio respiratorio, ¿vale? No entrenamiento de la musculatura respiratoria, sino ejercicios respiratorios en general, a la rehabilitación convencional en pacientes con parálisis cerebral. En estos pacientes vieron que mejoraba la fuerza de la musculatura inspiratoria y expiratoria y también valores de la función pulmonar, tanto el FEV1 como la capacidad vital forzada. Y también medían el pico flujo expiratorio. Muy importante este valor que comentábamos también antes para medir la capacidad que tienen estos pacientes de expectorar secreciones cuando las tengan, ¿vale? Así que fundamental también. Lo añadían a rehabilitación convencional de estos pacientes. Por eso yo creo que un poco también el propósito de esta charla es este, ¿no? Introducir ejercicios dentro de nuestra práctica clínica habitual. No hace falta que sean sesiones solamente dedicadas a fisioterapia respiratoria, a veces es necesario, pero otras veces vemos que no. También el segundo artículo habla del entrenamiento de la fuerza de la musculatura respiratoria en niños y adolescentes con parálisis cerebral y también vemos que aumenta tanto la presión inspiratoria máxima como la prueba de marcha de 6 minutos. De nuevo, la tolerancia al ejercicio. Otra revisión sistemática también mejoraba los valores de la espirometría realizando técnicas de ventilación dirigida, entrenando en pacientes con parálisis cerebral. Mejoraban también la presión inspiratoria y expiratoria máxima y de nuevo también el pico flujo expiratorio en todos los estudios de esta revisión sistemática. También analizaban otros estudios en los que se comparaba realizar entrenamiento de la musculatura inspiratoria, solamente en este caso, versus un grupo control, y en todos ellos se daban mejoras en el grupo experimental, de nuevo, valores de espirometría, presión inspiratoria y expiratoria máxima y el pico flujo expiratorio. Este otro artículo trabajaba el entrenamiento de la musculatura respiratoria en niños con síndrome de Down y sí que analizaban cómo el entrenamiento de la musculatura inspiratoria añadido al ejercicio físico convencional que ellos ya realizaban mejora la presión inspiratoria y expiratoria máxima y también de nuevo la prueba de marcha de 6 minutos. Otro tipo de intervención diferente, por ejemplo, en este caso, este estudio comparaba 3 grupos, un grupo control versus un grupo que realizaba entrenamiento de la musculatura inspiratoria versus facilitación neuromuscular propioceptiva. Y vemos cómo los grupos de intervención, tanto el IMT como la facilitación neuromuscular propioceptiva, mejoraban valores espirométricos de fuerza de musculatura expiratoria y inspiratoria y de nuevo la prueba de marcha de 6 minutos versus el grupo control. Entonces vemos que diferentes intervenciones en este caso niños con síndrome de Down, pueden mejorar valores de espirometría y de fuerza de la musculatura respiratoria. En pacientes con esclerosis múltiple he encontrado esta revisión sistemática, incluía estudios demasiado heterogéneos, vemos que la diferencia entre la duración de los estudios es mucho, hay estudios de 5 semanas, de 10 semanas, de 20 semanas, intervenciones muy diferentes, entonces, bueno, las conclusiones no eran nada claras en este sentido, además la intervención, pues había muchas intervenciones diferentes que no permitió hacer un metaanálisis adecuado. Sin embargo, en esta otra revisión sistemática con metaanálisis que incluía estudios de esclerosis múltiple y también de ELA, podemos ver cómo el entrenamiento de la musculatura respiratoria mejoraba la fuerza de la musculatura respiratoria, tanto inspiratoria como expiratoria, y también el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, en el último gráfico. Este tampoco se ve, me vuelvo a salir y vuelvo a entrar, es la última. A ver si puedo. Vale, espero que ahí
lo veáis. Bueno, es la última diapositiva. Creo que es lo fundamental para un correcto abordaje de un paciente neurológico. Formamos parte de un equipo interdisciplinar en el que tenemos que coordinarlo sí o sí, ¿no? Muchas veces con logopedas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, también, aunque a veces alejados de nosotros, pero espero que cada vez más cerca, de neurólogos y neumólogos. Pero también creo que es importante que entre nosotros mismos, pacientes neurológicos tengan un correcto abordaje de todo el problema respiratorio que le suele conllevar su patología. Entonces, también creo importante derivación, ¿no? Muchas veces al neumólogo o muchas veces a fisioterapia respiratoria si nosotros no tenemos las herramientas suficientes para que haga una adecuada valoración y establezcamos un programa que muchas veces no hace falta ni llevar a cabo en consulta, sino que muchas cosas se pueden realizar en casa o con ayuda de un cuidador poder revertir toda la sintomatología que suele llevar asociada el paciente neurológico. Yo muchos de mis pacientes a veces acuden a consulta, pero luego ellos tienen su fisioterapia convencional en su centro de día, en su residencia. En niños trabajo de la mano de fisioterapeutas en el cole. Pautamos un programa de rehabilitación, si nos pueden echar una mano desde casa, perfecto. Si en las sesiones de fisio más enfocada a fisioneurológica, recuperación neurológica, podemos sacar un ratito para también abordar este tema, pues seguramente yendo de la mano el paciente obtenga más beneficios. Me vuelvo al otro lado. A ver, que no sé si lo he hecho. Vale. A ver, por aquí. Vale, pues esto era un poquito lo que os quería contar. Espero que os haya gustado. He ido un poco rápido porque no me quiero extender más de la cuenta. Me gustaría mogollón que se generase debate, que si os ha venido algún paciente concreto a la cabeza pudiésemos preguntar alguna duda, o seguro que todos tenemos pacientes en común con características parecidas en los que un abordaje respiratorio puede ayudar también en su recuperación global. Os he dejado, hay un QR con toda la bibliografía que he utilizado porque sabía que iba a ir rápido y no iba a dar tiempo a cogerlo todo. Si alguien necesita algún paper, pues que me lo pida sin problema, ¿vale? Así que nada, muchas gracias. Pues muy bien, Paola. Muchas gracias por la charla, por la presentación. Muchos datos encima de la mesa y tú lo has dicho, que al final es mucha información que condensar, pero que también seguro que con todo lo que has comentado a nivel de otros profesionales, de patología, de material que se utiliza para trabajar con este tipo de pacientes, seguro que más de uno levanta la mano para hablar, que tenemos el texto y el que quiera tiene el micrófono y puede poner cámara para lo que es la finalidad de estas charlas, ¿no? Al final generar debate, ponernos cara, estar un poquito más cercanos entre nosotros y con estas pequeñas píldoras de conocimiento, pues saber un poquito más para aplicarlo el día de mañana. Y hablando del día de mañana, antes de empezar con el turno de preguntas como tal, cuando acabe esta presentación llegará a todo el mundo un correo, así que estén pendientes. Al igual que el lunes, os tenía que haber llegado uno en el día de ayer con la charla del lunes, con la charla de Adriana, correo con las encuestas de valoración. Es importante tanto para saber si os ha gustado como si no, cosas a mejorar o cosas que os hayan gustado mucho, pues que quedan reflejadas en la charla como tal. Están poniendo por aquí ya las gracias por el chat. Si alguien tiene alguna pregunta genérica o alguien quiere hablar de algún paciente, a no ser que Paula me diga lo contrario, es toda vuestra. Totalmente, totalmente. Pues si no, sí, yo creo que también un poco me viene a mí a la cabeza muchas veces, veo que los meses de invierno son complicados, ¿no? A la hora de la rehabilitación neurológica, muchos pacientes pierden sesiones porque se encuentran regular
O también cuando ellos tienen secreciones, catarros que no los curan igual que un paciente sano, evidentemente, perdemos, ¿no? Mucha eficacia de nuestras sesiones de fisioterapia neurológica que iban en una línea muy buena y de repente parece que retrocedemos pasos, ¿no? Considero que un abordaje preventivo respiratorio muchas veces puede ayudar a que ellos vayan gestionando también mejor estas cosillas. Entonces ya no solo es el abordaje respiratorio, es que es el abordaje global del paciente. Esos meses un poco más complicados que con el frío también, pues pasan cosas que no queremos. Y además, Paula, es una cosa que has comentado tú más de una vez, que te lo he visto en publicaciones, que lo normal sería respirar por la nariz, no respirar por la boca. Ahora andamos un poquito más en ello. Te acaba de escribir Rocío Valle por el chat. Paula dice que si tienes experiencia con pacientes neurológicos con deterioro cognitivo moderado, ¿qué técnicas de intervención usas y si has usado el chaleco para movilizar secreciones? Vale, voy a empezar por el final. Muchísimas gracias por la pregunta, Rocío. El chaleco normalmente viene pautado por neumología, ¿vale? Entonces, hay pacientes que lo tienen ellos, sobre todo pacientes con complicaciones neurológicas, no me he encontrado tantas, pero, por ejemplo, pacientes con fibrosis quística que tienen secreciones muy densas, muy difíciles de gestionar, pues muchas veces lo tienen ellos pautados simplemente. Y se utilizan más a nivel hospitalario. Yo los que he utilizado ha sido a nivel clínica o domicilio. El propio paciente lo tiene y tiene marcada una pauta diaria, muchas veces 2 veces al día, ellos mismos se lo ponen, lo manejan, etcétera. Y nosotros en la clínica nos ayuda mucho a aumentar la eficacia de nuestras técnicas, ¿vale? Se puede realizar, por ejemplo, mientras están haciendo el chaleco, realizar un drenaje autógeno perfectamente. Entonces nos viene muy bien. Y en cuanto a pacientes neurológicos con deterioro cognitivo moderado o severo, porque es muchas veces lo que nos encontramos, sí, muchos pacientes de este tipo, paciente con Parkinson, por ejemplo, que no ha aparecido en la charla, que también tienden a acumular secreciones, sobre todo en estadios avanzados, pacientes con Alzheimer, pacientes con, bueno, sí que me he encontrado en consulta. Aquí 2 tipos de abordaje, ¿no? Cuando tenemos que tratar temas secreciones, si no hay colaboración, me ayuda mucho la técnica del air staking. Trabajar con el ambú no es complicado. Si sabemos más o menos técnica y pautas para no pasarnos de rosca, nos ayuda mucho a hiperinsuflar al paciente y una vez el paciente tiene aire dentro, expulsarlo con fuerza es más sencillo. Si esto no fuese suficiente, ayuda de un asistente de tos, ¿vale? Muy necesario en muchos pacientes. Ya no os digo si hay traqueotomías o temas más complicados, pues también. El Cough Assist es un gran aliado. Y en cuanto al entrenamiento de la musculatura respiratoria, en pacientes con deterioro cognitivo moderado, pero que sí que tienen algo de colaboración, el dispositivo que os enseñaba antes, aquí el paciente en la mascarilla simplemente tiene que respirar. Lo que pasa que el aire le va a entrar con resistencia, tiene que vencer una resistencia para que entre el aire y va a salir con resistencia. Entonces, el kit PEP y MT Mask nos permite trabajar con este tipo de pacientes la musculatura respiratoria. Es pacientes en los que es imposible que yo les pida inspiración aquí, vencer la válvula, simplemente muchas veces ni nos hacen caso ni para colocar los labios, ni para coger aire por la boca en vez de por la nariz, 1000 complicaciones, pero este dispositivo nos resuelve bastante de estos problemas. Espero haber contestado a su pregunta. La tecnología, ese gran aliado muchas veces, ¿eh? Muchas gracias, Paula, por contestar. En la Respi viene fenomenal y cada vez aparecen más cosas, nos presentan más aparatos que nos ayudan muchísimo y al final no son de difícil manejo. Entonces, en cuanto el paciente puede manejarlos o un cuidador, ya no son tan fisiodependientes, que también es una cosa que yo intento muchísimo en la clínica. Nosotros somos como una especie de guías en el tratamiento, pero el trabajo suele ser de ellos día a día. Eso es, darle autonomía al paciente, que también es labor nuestra. Ha levantado la mano Ana María Martín. Si quieres poner cámara y micrófono, como hiciste el lunes, Ana María, adelante. No sé si me funciona. Buenas tardes Alberto, buenas tardes Paula. Buenas tardes. Felicidades, muchas gracias por tu ponencia. Es verdad que has dado demasiada información en poco tiempo, ha sido ahí súper rápido y a los que
procesamos ya un poco más lentamente la información, pues a veces apabulla. Yo la verdad es que tendría muchas preguntas, alguna ya la acabas de responder, otra la ha empezado a decir Alberto. Has centrado. Para mí la respiración es la gran olvidada de la fisioterapia, la gran olvidada y además la gran olvidada porque a mi modo de ver va más allá de lo que entendemos por fisioterapia respiratoria, que es en lo que has centrado mucho la charla de cuando queremos movilizar el volumen respiratorio, pero para mí la respiración va mucho más allá y sí que lo has recogido en una de tus diapositivas cuando has dicho que la respiración mejora la actividad cerebral o algo así has dicho. Y es verdad, sabemos y la neurociencia actual nos va indicando que la respiración hace que determinados ritmos cerebrales se acoplen y eso facilita pues desde algunas cosas que tienen más que ver con la parte cognitiva y la parte emocional, pero también con el movimiento y la realización de tareas. Entonces, un poco quería pues, que nos dijeras algo con respecto a esa parte, ¿no? Esa parte de que más allá de la respiración como función en la que intercambiamos gases, toda esa parte de mejora de la sincronización de los ritmos cerebrales, de la utilización del ritmo respiratorio para incluirlo, y ahí también iba un poco la pregunta, de si ejercicios respiratorios como algo aislado o ejercicios respiratorios dentro de otro tipo de actividades que nosotros hagamos con nuestros pacientes. Y luego, la otra parte es respiración por nariz o respiración por boca. Y también la neurociencia nos viene a decir que la respiración y la respiración natural y que habitualmente, y sobre todo los aparatos estos que utilizamos para el fortalecimiento de la musculatura respiratoria y la incentivación de la respiración, son todos bucales, excepto este que nos has enseñado de la mascarilla, que ahí tampoco sabemos si invita a respirar por nariz o por boca, porque le ponemos la mascarilla y el paciente respira por donde quiere, pero que realmente, pues no sé, tendríamos que ir a ir viendo otra fisiología, ¿no? O ya conoces aparatos que inciten a la respiración nasal y no tanto bucal. No sé, contéstame de todo lo que quieras, Vale, perfecto. Bueno, voy a empezar por la parte 1. Claro, lo que comentábamos es que la charla al final da para lo que da y no me quería yo extender más de la cuenta. Sé que hay muchísimos datos, por eso he dejado la bibliografía en el QR. Como sé que va a estar en YouTube, espero que luego lo podáis ver con calma para que la información llegue mejor. Pero sí, lo que comentaba un poco, claro, yo no quería que el mensaje que llegue a vosotros sea, no, hacemos fisioterapia respiratoria, porque como soy fisioterapeuta respiratoria, pues veo la parte respiratoria en todos los pacientes, que es verdad. Pero, claro, la base de todo esto es que la respiración es algo que realizamos necesariamente todo nuestro día a día, mientras estamos dormidos, mientras estamos despiertos, mientras realizamos fisioterapia, mientras estamos comiendo, etcétera. Y tiene una implicación en todas las fases del día a día. Es decir, si yo respiro correctamente, voy a tener un mejor descanso, menos riesgo de apneas del sueño y, por lo tanto, un mejor día al día siguiente, ¿no? Hablando de nuestras sesiones de fisioterapia neurológica, ¿cuántas veces un paciente se nos ha frustrado porque algo que le salía el día anterior no le sale el día siguiente? Un paciente con espasticidad, la espasticidad ha subido a tope y lo que hemos necesitado es volver a la calma, nos sentamos o nos tumbamos, bajamos ritmo respiratorio para que bajen también las pulsaciones, conseguimos bajar también este tono y el paciente vuelve a recuperar su atención hacia el ejercicio en vez de estar frustrado y estresado. Esto nos pasa muchísimo en clínica, ¿no? Entonces, la respiración para mí es como un regulador
en muchísimas cosas. En pacientes o en personas sanas es un regulador en nuestro día a día para calmar nervios, para muchas veces centrarnos en una tarea que nos cuesta, y para los pacientes es también de nuevo una activación cerebral mucho más efectiva cuando trabajamos la respiración de base. Yo muchos de los ejercicios que realizo con los pacientes los suelo realizar en estático. Me suele funcionar bien empezar trabajando tumbada, muchas veces porque la propia percepción que nos da la camilla es adecuada para muchos de estos ejercicios. Luego lo trabajamos sentada, luego de pie y luego mientras hacemos ejercicios. Los entrenadores de la musculatura respiratoria, yo empiezo a usarlos tumbados o sentados normalmente para que hagan más fuerza, si el paciente puede realizarlo, y si el paciente luego puede hacerlo mientras hace sentadillas, lo hace mientras hacemos sentadillas, y si puede hacerlo mientras caminamos, lo hacemos mientras caminamos. Entonces va un poquito todo de la mano, no es únicamente un abordaje respiratorio para mejorar el sistema respiratorio, va pues de la mano de cada persona. Y respecto a la segunda pregunta, respirar por la nariz o por la boca, sí que sabemos desde hace unos años que el aire que entra por la nariz entra en torno a un 30% más oxigenado que el aire que entra por boca. Aparte de que la nariz, que es el sistema respiratorio, tiene la mucosa con los cilios preparados para humedecer, calentar y limpiar el aire de los tóxicos que entran de fuera, reduciendo el número de infecciones bacterianas y víricas. Esto no pasa cuando el aire entra por la boca, aparte de que la parte que llega a pulmón llega menos oxigenada porque esta parte de aire que pasa por sistema digestivo en vez de por sistema respiratorio. Entonces, en líneas generales, siempre que sea posible, respirar por la nariz. Como bien indicabas, todos estos dispositivos están enfocados a la respiración por la boca. Sí que tenemos el SNP test que nos permite trabajar con la nariz y medir la fuerza de la inspiración nasal. No se usa mucho en tratamiento, pero también se podría utilizar. SNP test. Ha sido susto de micro. Dale, Paula. Vale. Si no, luego me podéis escribir un correo, está por ahí el contacto, por Instagram o por donde queráis, y te mando el enlace, o igual lo puedo dejar aquí, si no en el chat. Claro, sí que nos permite conocerlo, pero sí que es verdad que no se entrena mucho con estos aparatos, ¿no? Ya tendríamos que irnos a trabajar con mascarilla. ¿Qué pasa? Que muchos de los aparatos que usamos, sobre todo cuando trabajamos la expiración, hay mucha capacidad de mover volumen fuerte por la boca. Entonces, la vibración la ejercemos vía boca, tráquea, bronquios y bronquiolos, y cuando hacemos fuerza, también, como sale más fuerte el aire por la boca, estos dispositivos, aparte de que es más fácil de utilizar por la boca que por la nariz, están enfocados en este sentido. No conozco ninguno más, ¿vale? Que sea como para trabajar por la nariz, pero sí que es verdad que cuando vamos a mover secreciones, si movemos de la nariz vamos a mover solo secreciones de la vía aérea superior, y con estos pacientes el problema suele estar más, aunque no en todos, en pulmón profundo o vía aérea media. Entonces, ahí ya tenemos que trabajar por la boca para que salga la mayor cantidad de aire posible. He visto un chiste por ahí. Muchas gracias, Paula. Gracias. Ya, José Luis, no le puedo dar 2 minutos porque me hace un quiebro. Gracias, Ana, por la pregunta. Una chica que ha estado atenta a la charla y se ha apuntado todas las 2 para que no se le pase ninguna, como no espero menos de la gente que se apunta aquí a la Mastermind. Me parece bien el chiste, José Luis, y sí que me gusta también, Paula, que hayas dejado por aquí las redes. De hecho, voy a aprovechar antes de ver si hay alguna pregunta más y antes de que pases algún enlace tú también por aquí. Voy a pasar yo también un enlace. Me voy a adelantar, ¿vale? Esto es de la página del colegio, porque desde mañana día 20, que alguno me pedirá que se lo recuerde por vía WhatsApp o que lo ponga en redes también, ya lo digo desde aquí, a las 100 personas que estéis en la charla. Desde mañana se activa el plazo para apuntarse a las 4 siguientes charlas, la sesión 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Vendrá en la propia charla la fecha y la hora, que va a ser la misma. Sí que es cierto que va a haber una charla que va a ser por la mañana,
en horario de 12 a 1 de la tarde, así que estar atentos también por si hay que repasarlo, ¿vale? Pequeño inciso para que no se le olvide a nadie lo de las charlas y llenar esto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Paula respecto a Fisio-Respi? Pues si no, yo tengo alguna también para hacer. Voy a pasar el enlace de un paper a relación de lo que comentaba Ana, ¿vale? Vale. Lo tiene ella ya y a quien le interese, pues lo tenéis todos. Ya sabéis, copia y pega y ya no se nos olvida a ninguno de nosotros. Yo sé que te Sí, voy a hacer... Dime. Dale. Una pregunta técnica y rápida, porque sí que has hablado de aparataje y demás. No, espera, que hay una pregunta en el chat. Antes de preguntar yo, estaría feo, pues ya que ha preguntado Lara, Lara creo que no puede meter el micro, pero sí que dejarle preguntar por el chat, que casi se me pasa aquí con tanto enlace. Paula, gracias por tu ponencia, ha sido muy interesante. La duda que me surge es, ¿cómo puedo enfocar una sesión de Fisio-Respi en un niño con afectación neurológica no cognitiva? Bueno, pues depende de las características del peque, ¿vale? Si hay secreciones, siempre nos centramos primero en mover esas secreciones. Si puede colaborar, a capela, aeróbica, enseñarle si es posible drenaje autógeno. Esta técnica puede ser autónoma, puede ser pasiva o puede ser asistida. Entonces, si se la asistimos nosotros, perfecto. Si el peque es muy pequeño y no controla mucho, enseñamos a los papás a practicar, ¿vale? Porque yo siempre digo que yo enseño a manejar secreciones, pero yo no estoy muchas de las veces que ocurren eventos complicados, ¿no? Porque a veces pues tardas en dar cita 1 o 2 días y ese 1 o 2 días el paciente ¿qué hace? Pues normalmente si hay algún cuidador, papá, mamá que pueda ayudarle, les enseñamos también. Si no hay secreciones, pues ya depende del peque. Yo tengo peques ahora con parálisis cerebral, enfermedades poco frecuentes, en los que me está yendo bien trabajando con el kit IMT-PEP. Voy cambiando diferentes resistencias, muchas veces a nivel evolución y muchas veces han tenido un evento en el que volvemos a ir hacia atrás, volvemos a recuperar la fuerza de la musculatura respiratoria con este dispositivo. Si vemos que esto es mucho, porque hay para peques que empezar con un aparato es mucho, empezamos con técnicas mucho más fáciles. Ventilación dirigida a la zona en la que haya hipoventilación, empezamos a trabajar con EDIC, dependiendo un poquito de la sintomatología del peque y del objetivo que nos marquemos. Perfecto. Gracias, Paula. Ha levantado la mano Praxis. Si quieres meter micrófono, adelante. Y si no, lo preguntas por el chat. Mira, ya está. Desde la presidencia del cole ya han pasado las siguientes charlas por el chat, así las tenéis también vía escrita. El día 31, 2, 7 y 9 de abril. En este sentido, también en la pregunta de Lara, muchas veces si nos vemos sin las herramientas suficientes, que puede pasar, yo trabajo de la mano con muchos compis, fisios, logopedas sobre todo, hacemos una valoración, un plan de tratamiento. Yo veo al paciente, pero muchas veces dentro de sus sesiones, de la de los compis, es donde meten la pauta de tratamiento, se hace en casa y seguimos viendo al paciente haciendo revaloraciones y reajustes de la terapia. No muchas veces los pacientes necesitan venir a sesiones seguidas con nosotros, sino hacer como un papel más preventivo y más de guía en este sentido. Entonces, si no, pues derivar, que hagan una correcta valoración, que vean los puntos a trabajar, nos lo cuenten, nos lo expliquen y los hacemos en nuestras sesiones. No suele tener mucha dificultad. Alguno a lo mejor va a oír lo de que el paciente no hace falta que venga cada 2 por 3 a sesión y a lo mejor le va a dar un pampurrio. Ha levantado la mano Centro de Fisioterapia Praxis. No sé si quieres hacer la pregunta, si puedes meter micrófono. Si no, bueno, pues agradecer a Lara la pregunta también. Y seguimos. ¿Alguien más quiere preguntar o decir algo más? Señor Praxis. O ha levantado la mano accidentalmente, que también puede ser que alguien haya tocado el ordenador de alguna manera que no quería. Que puede ser. Esa sería yo. Que podría ser. Bueno, mientras tanto, repasito rápido. ¿Qué tenemos a partir de mañana? Charla de Javier Núñez, entrenamiento de fuerza en el cáncer. El día 2 de abril con Juan Antonio y Gema, práctico en fisioterapia. A tocar un poco las narices. El día 7 va a ser la charla por la mañana a las 12 con Zaira, cómo la técnica de ballet puede ayudar a patologías del suelo pélvico. Y el 9 de abril, a la misma hora que hoy, a las 7, Gabriel
con terapia de mano, una especialidad en fisioterapia. No sé si alguien ha querido hablar por aquí o me lo ha parecido a mí. No, alguien ha levantado la mano, pero no quiere preguntar. Pregunta rápida para ti, Paula, que te quiero hacer para ir rematando. Has hablado de aparataje, has hablado de tecnología, vamos a decirlo así. ¿Hay algún aparato o dispositivo más novedoso que digas tú sea como el gold estándar para secreciones o para echar secreciones, por ejemplo? Pues, a ver, en líneas generales, los pacientes que más o menos manejan bien, seguimos trabajando casi con las mismas técnicas, pero los aparatos cada vez son más sofisticados. De la capela vamos pasando cada vez más a la aeróbica, que tiene una frecuencia más estudiada y que parece que tiene mejores beneficios. Y en pacientes complejos, los tosedores, los asistentes de tos sigan siendo nuestros mejores aliados. Ahí ya sí que sí, trabajando de la mano con cuidadores, familiares, etcétera. Cada vez son sobre todo más compactos, más fáciles de usar, menos ruidosos y sobre todo para que las familias tengan facilidad de uso que antes no tenían. Para llevarse el trabajo a casa, que es también algo importante para nosotros. Última llamada para todos y para todas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, aprovechando que tenemos a una persona especialista en fisiorespi y en paciente neuro, pues lo aprovechamos aquí. Si no, pues como ha dicho, tiene el Instagram y el Twitter, @pblancofisio, que ya os digo, por experiencia personal, que sí que responde rápido. Está pendiente de las redes. Sí, sí, intento estarlo, ¿eh? Intento estar ahí al día, aunque a veces cuesta, pero A sí. veces cuesta. A veces cuesta, cierto es. Bueno, la gente ya está agradeciéndote la charla, a la gente que se quiere, hay gente que se irá ya marchando por aquí, ya son las 8. Pero antes de que nos vayamos, una última cosita para la gente que está por aquí. Tiene que ver con la fisioterapia, tiene que ver con la fisioneuro. Isaac Padrón, David Aso e Inés Boussiu están sacando una guía de funcionamiento de fisio en unidades de ictus, con lo cual, ya que estaba la charla hablando de fisio-respi, fisio-neuro, pues si hay alguien interesado en este sentido, que esté en el entorno hospitalario, todavía aceptan hospitales y personas que quieran participar, así que también lo dejo por ahí. La gente agradeciendo a Paula la charla, yo también se lo agradezco, y ha sido muy fácil y muy accesible, Paula, el querer dar esta charla. Yo tenía ganas de que se abordara la fisio-neuro y la fisio-respi, que es como que tenemos 4 cosas estandarizadas y no le damos a más. Y yo sé que Paula aquí nos iba a resolver muchas dudas y creo que así ha sido. Así que antes de despedir como tal, Paula, tienes tu minuto de oro para un último mensaje que le quieras dar a todo el mundo. Pues nada, agradecer al colegio haber contado conmigo para esta charla. Me encanta el espacio, me encanta que se genere debate, que la gente pueda participar. Creo que es una manera también de acercar la fisiorespi a estos pacientes y sobre todo a los profesionales que se encargan del tratamiento de los pacientes neurológicos. Sobre todo, pues eso, que le perdamos un poco el miedo a la fisioterapia respiratoria, que si hay dudas, que si hay problemas, siempre hay fisios especializados cerca a los que recurrir, a los que derivar y trabajando de la mano los pacientes lo agradecen. Sobre todo estos pacientes que quizás son muy vulnerables, pasan de manos a manos, muchas veces sienten la falta de coordinación entre profesionales, pues todo lo que podamos hacer nosotros por abordarlos de manera global y por coordinarlos entre nosotros e ir en la misma línea va a favorecer su rehabilitación global. Pues muchas gracias, Paula, por tus palabras y espero que a la gente esto le haya servido, estas pequeñas píldoras de conocimiento para aplicarlo desde mañana. Y desde mañana, 2 cosas. En el correo os va a llegar la valoración de la charla de hoy de Paula y mañana ya se abre el proceso para poderos apuntaros a las siguientes charlas. La próxima charla a las 7 de la tarde, el 31 de enero con Javier Núñez, entrenamiento de fuerza en el cáncer. Así que esto le dejamos por aquí. Claquetón para luego Isra que pueda cortar
pues que tú lo has dicho, enfermedad inflamatoria, pero con bastantes comorbilidades y que a la hora de diagnóstico y tratamiento, pues que a lo mejor hay un marcador que se nos escapa y que a lo mejor de aquí a, no lo sé, más pronto que tarde, pero de aquí a lo mejor a 20 años, pues la forma de diagnóstico y de abordaje pues está un poquito más definida. ¿Por qué no un protocolo de espondilitis anquilosante o si hay que cambiarle el nombre a la patología como tal, ¿no? Exacto. Sí que es verdad que a mí me gustaría hacer hincapié y espero que aquí estéis todos de acuerdo conmigo. El sistema sanitario español tiene una lacra importante y es que sitúa al médico en el centro y en la periferia. Entonces, muchas de las veces nosotros también somos capaces de identificar que un paciente puede tener cierta patología, porque la sintomatología tú ya lo estás viendo en consulta, y digo un fisio, digo un nutri, digo un psicólogo, un logopeda. Entonces, si nos equiparasen a ese mismo nivel de tratamiento interdisciplinar, sería mucho más fácil porque ellos podrían tratar a los pacientes mejor, diagnosticarnos antes, porque el diagnóstico precoz es básico. Es básico. No nos podemos dilatar, como en el caso de mi hermano, 10 años en emitir un diagnóstico, porque te han inflado a pastillas, a pruebas, y al final lo que haces es generarte rechazo. Y el síndrome del burnout lo conocemos todos, ¿no? Pues Sí. entonces, a mí sí que me gustaría reivindicar un poquito desde aquí, ya que tengo acceso a esta plataforma, muchas gracias, voy a aprovecharlo, a decir que es verdad que tenemos que empezar a reivindicar un poquito más nuestro papel, porque somos, yo lo estoy viendo en consultas, o sea, yo tengo pacientes, tío, que me vienen y a lo mejor van una vez a la semana al fisio. O sea, por favor, amigos fisioterapeutas, los 95 que estáis conectados ahora, si os viene un paciente y viene una vez a la semana con vosotros a consulta y no mejora, ahí no tiene que estar. En vuestra camilla no tiene que estar. Le estamos sacando el dinero y no le estamos ayudando, aunque queramos ayudarle, porque está yendo una vez a la semana y no mejora. Entonces, si nosotros a ese paciente le tratamos en consulta, le mandamos al psicólogo, le mandamos al nutri, al no sé qué, no sé cuál, le vamos a ayudar mucho más que viéndolo de manera exclusiva. Nos estamos quejando de que los médicos al final acotan y te doy una medicación y estamos haciendo muchas veces nosotros lo mismo, los fisios de te trato el tejido. No estamos hablando de tratar tejido, estamos hablando de tratar experiencias. Así que vamos a enriquecérsela. Tratar a la persona y no tratar rodillas, como diría aquel, ¿no? Me gusta que hayas Por hecho favor. hincapié en que tengamos más peso. Yo creo que Gustavo Paseiro y Eduardo Fondevila en concreto, desde el SOGAFI, ya han conseguido un pequeño avance en ese sentido, que es que no necesiten ser derivados desde atención primaria, desde el médico de cabecera a otros profesionales, en concreto con el fisioterapeuta, sino que la persona, dentro de un marco y de unas patologías y sintomatología en concreto, pueden acudir directamente como primer profesional, como primera línea de acción al propio fisioterapeuta, con lo cual no creo que sea algo que tarde en aparecer y en llegar. Son las 8:10 de la tarde, con lo cual, si alguien tiene una última pregunta por escrito o por audio, última llamada, porque si no se nos va a ir de hora y Mercedes y José Luis me van a dar una colleja. Entonces, no creo que la primera vez que me dejan estar aquí metiendo baza, pues me tengan que reñir en exceso. Si no hay ninguna pregunta más, Adri, te dejo el last minute call, que se suele decir en el mundo anglosajón, tu último minuto para conclusión a la charla que has hecho o lanzar un mensaje a las casi 100 personas que te están escuchando ahora. Pues nada, yo agradeceros muchísimo a todo que hayáis estado por aquí. Sí que os voy a decir que como profe me esperaba un poquito más de participación, que esto no es una clase de universidad que nos vamos a preguntar ni a hacer exámenes, porque al fin y al cabo tened en cuenta una cosa, de los profesionales que estamos aquí, estamos aquí por algo. Entonces estos cursos son muy interesantes cuando vosotros planteáis abiertamente esas preguntas, porque os obligáis a pensar, nos obligáis a pensar y además nos ayudáis a ver las cosas de manera diferente. Así que yo estoy encantada, de verdad, reivindicar el papel activo del paciente. Somos nosotros quienes tenemos el problema de dolor, no el vecino. Somos nosotros los que tenemos que tener también un poquito de voz a la hora de decir esto me parece bien o esto me parece mal, y por el último minuto, fijaros, a mí me pusieron, me mandaron una medicación muy potente, la inmunodepresión, la inmunosupresión, estuve 2 o 3 años inmunosuprimida, a mí no me mejoraba el dolor, no me mejoraba la situación y tal, y me lo prescribieron para toda la vida. Pues me ha generado psoriasis en las manos y patología ginecológica de por vida. Muchas gracias, médicos, por tratarme a mí igual que una señora de 80 años que no se mueve de la cama. Por eso os digo que hace falta reivindicarlo, porque yo me lo tomo con sentido del humor
y estoy dispuesta a pasar por ello y a pasármelo, a bailarme mi dolor. Estoy dispuesta a todo, pero no todo el mundo tiene mi actitud, ni desgraciadamente mis habilidades o los conocimientos, porque yo soy sanitaria y me dedico a trabajar esto y a estudiar esto. Entonces estoy en una situación privilegiada y quiero que esa situación de privilegio la tengan todos mis compañeros con dolor crónico. Perfecto. Pues muchas gracias, Adri, a ti por ser literalmente la primera que se atrevió con la Mastermind, que ya han pasado unos cuantos meses desde que postulaste la charla. Así que gracias por estar por aquí. Espero que la gente ya tenga pues una referencia más en cuanto a espondilitis anquilosante y a dolor crónico. Y desde realización, como lo podría decir perfectamente, a la cuenta...